nuestra bandera. En este mes de octubre, que es conocido como el mes de la Biblia, ¿cierto? Es conocido y es un mes donde se pueden en las librerías cristianas adquirir las Biblias con un descuento. En este mes, se encuentran Biblias con el 20% de descuento. Y sabemos que no es muy favorable la literatura cristiana, pero un 20% de descuento, el que necesite Biblia puede acercarse a las librerías. Y al estar en el mes de la Biblia, hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. La Biblia es el libro que nos revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual de nosotros como seres humanos. Nos revela el camino de salvación, el castigo para el pecador no redimido y las bienaventuranzas, las promesas para los creyentes. En la Biblia sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias son verídicas y las decisiones son inmutables, incambiables. Hay que leerla para ser sabio. Hay que practicarla para ser santo. Porque la Biblia es el mapa o la guía del peregrino. Es la brújula para el marinero. Es la carta magna para el cristiano. Es la espada para el soldado. La Biblia nos muestra, nos enseña cómo debemos de vivir. En la Biblia nos muestra el propósito, que el propósito es Cristo. El tema central es Cristo. Pero viene acompañado del beneficio para el ser humano, que es la salvación. Y la Biblia no se contradice de principio a fin, porque la meta es poder glorificar a Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios para nosotros como cristianos. Tiene que ser ese alimento necesario en el día a día. Ese manual que necesitamos para poder conducirnos, para poder conocer a Dios. ¿Cuánto atesoramos nosotros la palabra del Señor? Es el libro amado por muchos, pero también desechado por otra mucha cantidad de personas. Es el libro que transforma vidas. Es el libro donde está la revelación de Dios. Es el libro infaltable en cada uno de nuestros hogares. Es el libro a través del cual debiésemos andar siempre con Él. Porque es la forma como yo lo abro, llego a Él y me encuentro con Dios. Dios me habla a través de la palabra. Y muchas veces es el libro que aún siendo cristianos está abierto en el Salmo 91, con sus hojas empolvadas, amarillentas. Y no lo disfrutamos.
la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a leer 2 versículos y vamos a hablar de la palabra del Señor. Y espero que cada día estemos más enamorados de la palabra de Dios. Yo los invito para que abramos nuestras Biblias en la segunda epístola a Timoteo y vamos a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Y les invito a que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre de la gloria, seguimos en tu bendita presencia dándote gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, bondadoso, perdonador, un Dios galardonador. Señor, te hemos alabado. Señor, ahora queremos que por favor hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, interiorizar tu bendita palabra y que podamos salir de acá gozosos y que queramos amar más tu bendita palabra. Usa mi vida, Padre, para compartir este mensaje. Y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Entonces vamos a hablar hoy de la palabra de Dios, de la Biblia, basada en estos 2 versículos y utilizando otros versículos de apoyo. Antes vamos a ver el contexto en que estaba escrito este pasaje. Esta carta de Timoteo, esta segunda carta escrita por Pablo, es la última carta que Pablo escribió. La escribió estando ya preso. Se cree que fue aproximadamente entre los años 66 y 67, en ese lapso de tiempo, que es más o menos el tiempo donde él fue ejecutado, decapitado, y también porque él estuvo bajo el imperio o el dominio de Nerón, y Nerón terminó su mandato o vivió hasta el año 68. En esta carta el apóstol motiva a Timoteo para que se entregue de todo corazón a la obra del Señor. Era su discípulo amado. Era el pastor joven de la iglesia de Éfeso. Iba a enfrentar muchos retos, muchos problemas. Y Pablo estaba preocupado. Pero también le dice a él, bueno, fuiste formado desde joven en la palabra. Y habla de su abuela y habla de su madre, que fueron cristianas y llevaron a Timoteo desde pequeño en la palabra del Señor. Pablo tiene una preocupación muy grande porque las iglesias presentaban muchos problemas de falsas doctrinas, de falsos maestros, de personas no muy adecuadas, y Timoteo era un pastor joven.
que ahora ya su maestro no iba a estar más con él. Le tocaba a él enfrentar este reto. Por eso si nosotros miramos el mismo capítulo 3, los versículos anteriores, vemos de que se muestra cómo es el carácter de los hombres de los postreros días. Porque le dice que vendrán tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, el panorama no es muy alentador, pero las realidades hay que enfrentarlas. Y nosotros muchas veces pensamos, no, es que los últimos tiempos son estos en los que estamos viviendo. Para los teólogos y los estudiosos, los últimos tiempos iniciaron cuando inició la iglesia. Porque Pablo está escribiendo de lo que está pasando. Y que no era algo para nada fácil. Porque posiblemente donde a nosotros como seres humanos nos muestren un listado de estos, muchos lo pensarían 2 y 3 veces de enfrentar estas problemáticas, pero son problemáticas que hay que enfrentar. Para eso, la importancia de la palabra de Dios. Porque la palabra, Dios transforma. Porque quizás muchos de nosotros, antes de conocer del Señor, podíamos tener algunas de estas características para nada agradables. Pero ahora vemos cómo el Señor ha hecho una obra en cada uno de nosotros. ¿Pero es por qué? Porque alguien nos adoctrinó. Alguien no evadió la responsabilidad. Eso mismo es para nosotros hoy en día. Porque, como dice el versículo 16 en la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura son los textos autoritativos que sabemos que no contienen error y están apoyados en evidencias totalmente sólidas. Toda la palabra inspirada por Dios. Acá vemos nosotros son los manuscritos originales inspirados por Dios. La Biblia es un compendio de libros, pero todos fueron guiados por Dios. Se divide en 2 grandes bloques. Uno es el Antiguo Testamento, que está compuesto por 39 libros, y otro es el Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros. No se escribió en un lapso de 3, 4 o 5 años. Se escribió en un lapso aproximadamente de 1600 años, donde se utilizaron diferentes personalidades. Fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Fue escrito en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa, por personas que muchos ni se conocían entre ellos, porque
entre las características de estos escritores hay campesinos, se encuentran militares, se encuentran reyes, se encuentran eruditos, se encuentran pescadores, se encuentran recaudadores de impuestos, se encuentran pastores. O sea, una gama muy variada de escritores utilizó el Señor. Como les decía, redactado en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y donde el Señor utilizó diferentes personalidades. Porque ahí es donde nosotros miramos de que cuando llegamos a las cartas de Pablo, su literatura es muy diferente si vamos a la profética, si vamos a la histórica. Pero el Señor inspiró a estos hombres para que escribieran. ¿Quién es el autor de la palabra? Es Dios, el autor, pero utilizó personalidades humanas, porque nosotros como hombres o seres humanos somos falibles, nos equivocamos. Y como les decía ahora, es el libro amado por muchos y también desechados por muchos. Es el libro que ha sido traducido a más cantidad de idiomas en el mundo. Ha sido traducido a 717 idiomas, completo. 1582 idiomas ha sido traducido el Nuevo Testamento y porciones del Antiguo Testamento. 1196 idiomas ha sido traducido porciones de la Biblia. O sea, se ha traducido a 3883 idiomas. Pero en el mundo existen 7378 idiomas. Fue el primer libro que fue llevado a la imprenta de Gutenberg. Es el libro que nosotros amamos. Es el libro que debemos de amar, porque es nuestro manual, es nuestra bitácora, es nuestra espada, es nuestra brújula. Es el libro que no nos puede faltar, porque es el libro donde lo abrimos y nos encontramos con nuestro Padre Celestial hablándonos, animándonos, motivándonos, porque es la inspiración, porque la palabra inspirado quiere decir soplado, aliento divino por Dios, es la palabra del Señor. Entonces, cuando lo abrimos, ¿con quién nos encontramos? Con Dios. Y nos queremos encontrar con Dios a menudo. ¿Cuánto leemos la palabra? Ah, bueno, me alegra esos amenes, de que sí leemos la palabra porque nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Por eso dice en 2 de Pedro 1, los versículos 19 al 21, nos habla, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ya esa inspiración acá, la palabra fero quiere decir llevar. El Espíritu Santo llevó, empujó,
a esos escritores para que pudiesen plasmar la palabra de Dios. Eso nos va mostrando que no es como dicen muchos, que esto es palabra de hombres. No, la palabra de hombres no transforma ni cambia. Nosotros muchas veces leemos una obra, llámese literaria o el libro que ustedes quieran. Leemos, nos agradó, leímos, lo guardamos, seguimos igual. La palabra sí tiene ese efecto en nosotros, de que transforma, nos muestra, nos alumbra. Lámparas a mis pies, ¿qué? Y lumbrera. La palabra nos alumbra, nos muestra el camino. La palabra es ese espejo ante la cual abrimos, y es como cuando nos paramos al frente del espejo. ¿Para qué nos paramos al frente del espejo? Para mirarnos, ¿cierto? A ver cómo estamos, si estamos bien arreglados, si las damas si se maquillaron bien. Esa es la palabra. También nos muestra cómo estamos nosotros espiritualmente. Eso lo abrimos y es ese espejo que nos muestra todo. Ese espejo que no se quiebra. Ese espejo perfecto. La importancia de la palabra del Señor, que es inspirada. Porque tú lees un libro cualquiera y no te va a mostrar nada de cómo está tu carácter. Pero la palabra sí. Y el Espíritu Santo nos insta para que podamos cambiar. Porque fue el Espíritu Santo el que impulsó a estos hombres para escribir lo que Dios quería que estuviese en este manual. Amén. Y en la palabra vemos la revelación de Dios. Acá está toda la revelación de Dios. No hay más revelación de Dios. Porque la revelación es eso, es el acto que Dios hace de dar a conocer al ser humano lo que no puede saber por su propia cuenta. Dios nos la entregó revelada, escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Pero para que cumpla qué efecto en nosotros, para que el Espíritu nos pueda iluminar para entenderla, que es la manera correcta de decirlo. Ya el Señor no revela nada, nada. El Espíritu Santo ilumina para entender la revelación de Dios acá en la palabra del Señor. Entonces eso nos tiene que quedar muy claro. Efesios 1:18 nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. O sea, el Espíritu Santo nos alumbra para que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Pero ese entendimiento está revelado acá en la palabra de Dios. Porque vamos a ver la utilidad de la palabra de Dios de acuerdo a estos versículos. En el versículo 16 sigue hablando de que la palabra es útil inicialmente para enseñar. La palabra didascalia, que nos habla de doctrina. Por eso nosotros como cristianos y nosotros como pastores no podemos enseñar sino palabra de Dios. No historias, no anécdotas, no, la palabra de Dios, que es la que transforma. Por eso dice la Escritura en Romanos 10:17,
Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La manera como va creciendo nuestra fe a través del efecto que hace la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Dios hablándonos, porque es el Espíritu Santo el que convence, no el hombre. Por eso la importancia solamente de hablar palabra de Dios. Porque la Biblia también nos enseña los pensamientos de Dios, los atributos de Dios, de que Dios es un Dios santo y que pide que nosotros seamos santos. También la Biblia muestra de que como seres humanos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, que esta palabra es la regla de fe y de conducta de nosotros los cristianos. Nos muestra también de cómo debemos de vivir para agradar a Dios, de que debemos de ser misericordiosos, perdonadores, obedientes, de que debemos de estar en sujeción, de que debemos de orar, de que debemos leer la palabra de Dios. También nos enseña cómo tenemos nosotros como cristianos que movernos en el entorno cristiano. Porque fuimos rescatados, porque fuimos comprados con precio de sangre. Porque como dice la palabra, nuestra ciudadanía no está aquí. Porque tenemos la garantía, las arras del Espíritu Santo mora en nosotros. O sea que ninguno somos iguales a las personas que están afuera. Pero eso nos tiene que impulsar a que esas personas que están afuera conozcan al Dios que nos transformó a nosotros. O sea, eso nos tiene que mover a misericordia. Eso nos tiene que mover a hacer la obra de Dios. Efectos de la palabra de Dios. Porque escrito está en Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Por eso la importancia de leerla. Porque cuando yo la leo, ¿quién me está hablando? Me está hablando Dios. Y si Él es quien manda, quien ordena, ¿qué debo de hacer yo? Obedecer. Pero muchas veces no lo hacemos. Por eso la importancia de solo palabra. Que sea la palabra la que dirija nuestro caminar. Porque incluso a Jesús también le preguntaban por su doctrina, los religiosos. Y él en Juan 18, 19 y 20 dice la palabra, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. La palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza es para todos, porque no es privada, porque la salvación es para todos, dice la palabra, que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso esta palabra debe ser escuchada por la mayor cantidad posible de personas, porque es la doctrina de Dios, es la que lleva a la salvación, es la que hay que enseñar y en la que nos tenemos cada uno
perdónenme la palabra tener, pero si son palabras o órdenes de Dios, se tienen que cumplir. Porque también esta palabra dice que también es buena y útil ¿para qué? Para redarguir, o sea, para reprochar, para reprender. Nos muestra dónde estamos mal y qué conducta equivocada estamos practicando. Jesús era el único que se podía dar el lujo de que nadie le redarguyera. Juan 8, 46, 47 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque es que la palabra de Dios es la que evidencia o saca a la luz nuestro pecado. Por eso es muy claro cuando en Hebreos 4, el 12 y 13, nos habla de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas nos suetan, porque es evidente y necesitamos ser redarguidos, porque queremos siempre que sea el Señor el que tenga el control, y es donde nosotros tenemos que entregarle para que Él obre en nuestra vida. Sé que no es fácil, pero también sabemos que nosotros no podemos engañar a Dios. Él lo ve todo, como lo dice el Salmo 139. Y Él nos reprende, Él nos corrige. Y es la tercera característica que aparece en ese versículo 16, para corregir, para restaurar, para volver al estado natural, para volver a enderezar, para volver a estar bien. ¿Quiénes de acá tienen hijos? ¿Ustedes corrigen los hijos? Cierto que, claro que a los que ya están muy grandes ya no se dejan corregir, pero a los pequeños, ¿y por qué los corregimos? Porque queremos de ellos hacer personas útiles para la sociedad, ¿cierto? Y personas temerosas de Dios. Y la corrección es necesaria. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Bajan los amenes, ¿cierto? Pero necesitamos ser corregidos por Dios. Y Él tiene sus maneras de corregirnos. Si Él necesita meternos al desierto, allá vamos a ir. Porque como le dijo a Israel, te metí al desierto para conocer qué había en tu corazón. Nosotros necesitamos igual. Porque corregimos a nuestros hijos, pero a nuestra edad muchas veces no queremos ser corregidos. Pero Dios tiene que corregirnos porque hay que enderezar lo torcido que hay en nuestra vida. Por eso, como dice el Salmo 119 en los versículos del 9 al 11, que inicia con que limpiará al joven su camino, con guardar tu palabra, ¿cierto? Si nosotros guardamos la palabra, si nosotros atesoramos la palabra, si nosotros vivimos la palabra, si nosotros meditamos la palabra, vamos a poder estar limpios. Porque es la palabra morando en nosotros la que nos va a ayudar a guardar nuestro camino. Porque si yo medito en ella, voy a estar pensando en la palabra.
Entonces voy a cerrar puertas a muchas tentaciones que llegan muy a menudo. Porque la palabra del Señor también es para instruir en justicia. Esto denota la formación a un niño, cómo hay que instruir al niño. Y sabemos que cerrar o apartar nuestros oídos de la instrucción bíblica trae consecuencias. Y lo hemos visto en la palabra del Señor. El ejemplo más claro es el pueblo de Dios. Se apartaron de los mandamientos, no obedecieron todo lo que el Señor les decía, les mandó los profetas. ¿Dónde terminaron? Un reino dividido y un reino en cautiverio, donde primeramente fue el reino del norte, comprendido por 10 tribus, fue llevado a Siria en el 722, deportado. Y luego fue el reino del sur por Babilonia. Solo ellos regresaron. Pero ¿cuántas veces el Señor utilizó los profetas para que se arrepintieran, para que volvieran de su mal camino? ¿Cuánto luchó con ellos en el desierto? Fueron 40 años, donde fue una generación mayor de 20 años que no entró a la tierra prometida por desobediencia. Tuvieron que ser corregidos de la manera como el Señor quiso. Igual pasa con nosotros. Porque si nosotros nos evaluamos a la luz de la palabra del Señor, le fallamos mucho a Dios. Hacemos lo que nos place. El Espíritu Santo hablándonos, mostrándonos que nos vamos a equivocar. Pero si logramos estar meditando más y atesorando más la palabra, vamos a poder librarnos de muchos problemas. Hebreos 12:11 nos habla de la corrección. Dice, es en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser una causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Porque la corrección es para bendición. Y vamos a terminar viendo el propósito de todo esto. Está en el versículo 17, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito de toda esta enseñanza, para que nosotros podamos estar preparados para esa buena obra. Porque la palabra acá, perfecto, quiere decir es completo, maduro, que es capaz de realizar la tarea que se le asignó. Eso es lo que quiere decir el término acá. O sea, la Escritura nos prepara a nosotros para poder cumplir las exigencias que Dios determina para cada uno de nosotros. Porque como dice la palabra en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, antes de, ya habían buenas obras preparadas para que nosotros nos moviésemos en ellas. Por eso hay que estudiar la Escritura. Por eso hay que vivir la Escritura. Porque cada uno de nosotros
Ya hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Yo espero que como conclusión esta enseñanza nos lleve a que disfrutemos más la palabra de Dios, a que podamos invertir más tiempo escudriñándola, a que no la dejemos abandonada, que podamos estar siempre cerca, porque cada que la abrimos, nuestro Padre Celestial nos habla. Y eso es bendición para nosotros.